Entonces nos habíamos quedado en modelos y habíamos visto pues que había de varios materiales y cosillas generales, ¿no? Ahora hay diferentes tipos de modelos. Entonces tenemos modelos sueltos, que es cuando vamos a fabricar poquitas piezas. En ese caso es un modelo que simplemente pues tiene la misma forma de la pieza y nos va a servir para generar el molde. Entonces el molde, acuérdense que tiene dos partes, el drag y el cope, y nosotros tenemos que cuidar que el modelo no quede atrapado adentro de esos dos, de esas dos piezas cuando nosotros estamos fabricándolo, ¿no? Por eso es muy importante la línea de partición para que se pueda desmoldear. Pues también están los modelos sueltos con sistema de colada. Es muy similar, simplemente se meten las piezas que corresponden al sistema de colada, que serían los corredores, las entradas y la bajada. Eh, los modelos sueltos, cuando son muy poquitas piezas, se puede inclusive el sistema de colada, pues meter pues manualmente, ¿no? Lo podemos prácticamente nosotros moldear con nuestras manos, ¿no? Con alguna herramienta y queda bien, ¿no? Esto normalmente es para piezas que nada más vamos a tener una o dos, no necesitamos una producción muy elevada. En este ya con el sistema de colada a lo mejor pues son decenas, ¿no? De piezas, no van a ser muchas. Y luego ya vienen las placas modelo. Las placas modelo son como las que tenemos en el laboratorio de fundición. Yo sé que no vieron mucho, pero deben haber visto por ahí, cuando entraron al laboratorio, una serie de placas que están colgadas pasando el foso de arena. Esas placas pues nos sirven ya para cuando tenemos una producción más grande. Entonces la placa nos va a permitir pues cientos de piezas, ¿no? Antes de formarse y que nosotros tengamos que cambiarla. Más que nada, esa sería la diferencia. Y luego tenemos donde está la placa superior e inferior. Este es para cuando ya tenemos un sistema, por ejemplo, como el moldeo vertical, en donde pues ya nuestra producción va a ser muy grande. El modelo tiene que estar deprisa rápidamente y entonces en una línea producen el cope y en otra línea producen el drag y luego los juntan. En este caso, en la placa modelo tiene ambos lados. Entonces lo moldeamos pues en conjunto, ¿no? En pues vienen por separado, entonces nos permite pues un moldeo mucho más rápido, porque ya no estamos sujetos a que ambos lados queden bien, sino que con un solo lado quedaría bien y ya van ensamblando las cajitas, ¿no? Eh, no se les considera modelos a veces, pero cuando nosotros necesitamos pues huecos adentro de nuestra pieza, lo que usamos son corazones. Esos corazones pues también se tienen que moldear en algún lado y aquí lo que tenemos es algo muy similar a lo que sería un molde de fundición, ¿no? En el caso de los modelos que son para hacer el molde, pues ahí tenemos la pieza como el positivo. En este caso, en el caso de los corazones, pues tenemos el negativo para generar positivos, ¿no? Que esos van a ir inmersos adentro de lo que sería nuestro molde. Ahorita vemos algunos dibujitos, ¿no? Entonces, aquí, pues, lo que tenemos, son cajitas que van a tener la forma del corazón. Por ejemplo, estas juntitas son las que van a ir sujetas adentro del molde. Entonces, tenemos que hacer como el hueco donde va a entrar el corazón sujeto en la placa modelo para que al final ensamblemos la pieza y generemos los huecos que los corazones nos permiten. Pues los corazones pues se fabrican normalmente no se fabrican con arena de moldeo en verde porque pues al momento de meterlos adentro del molde pues podrían pues destruirse, ¿no? Entonces normalmente esa arena más rígida, con mejores propiedades, como es menos pues se puede justificar, ¿no? Y además, pues no hay otra forma de hacer huecos adentro por fundición. Si quisiéramos hacer el maquinado, pues nos va a costar mucho dinero. Entonces, queremos que el hueco ya esté. eh, por ello, pues el corazón pues tiene que fabricarse, ¿no? Entonces hay diferentes métodos. En el laboratorio seguramente vieron silicato CO2 y vieron arena Shell. Entonces el silicato CO2 es para fabricar, por decir así, corazones sólidos. Este, la arena Shell nos sirve para generar nada más como el esqueleto de la pieza, ¿no? Em,
De hecho, aquí viene, ¿no? Hay corazones base silicato CO2 o corazones con arena shell, ¿no? Entonces, la arena shell simplemente se hace como el esqueleto, es más, hay menos gasto de arena, el corazón nos va a permitir como acoplarlo más rápidamente, entonces este tiene ventajas, pero el silicato CO2 pues también es más o menos, es eficiente, nos sirve para hacer huecos más sólidos que tengan mayor presión metalostática. El shell, al ser más delgadito, más bien nos sirve para piezas pequeñas. Para piezas más masivas, pues nos va a servir más. Y ahora sí empezamos con lo importante de los modelos, que son los cálculos. Todo lo anterior, pues nada más era cómo funcionan, ¿no? ¿Qué piezas los componen? Y ahora sí vamos a ver cómo calculamos un modelo. Entonces, lo primero es que en la mayoría de los casos vamos a hacer que tenga un ángulo de extracción. ¿Ok? Y el ángulo de extracción tiene que estar orientado hacia la línea de partición, de manera que cuando yo extraiga la pieza sea más sencillo y la arena no sufra algún desgaste que pueda provocar algún ¿cómo decirlo? Algún defecto, o sea, que no haya arena atrapada, pero además me sirve porque cuando yo desmoldee la pieza, si tiene el ángulo de extracción va a ser más fácil extraerla, ¿no? Esto implica que va a haber un maquinado, vamos a tener que quitarle ese ángulo porque la pieza no queremos que tenga esta forma, queremos que sea esta, o sea, la pieza original es esta. El ángulo nos ayuda a extraerlo fácilmente sin desgastar ninguna de las superficies de la arena, de manera que va a quedar como más controlado en la forma final y entonces el maquinado pues se puede automatizar para que las piezas queden todas iguales. ¿Ok? Entonces, sí, les digo, para desmoldear también nos ayuda un poquito. Ahí no es tan crítico porque ya la pieza va a salir como va a salir. O sea, ya si colamos bien, colamos bien. Si colamos mal, la pieza se tiene que reincorporar a los retornos. Em, no queremos que eso pase. Entonces, para ahorrarnos ese problema, pues el ángulo nos va a servir, ¿no? Es más que nada para la parte cuando estamos haciendo el molde. Entonces, vean, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo. Tenemos esta pieza. Si yo extraigo así, como tiene secciones rectas, eso genera mucha fricción en las paredes. Entonces desgastan algunas partes del modelo. Si yo meto el ángulo de salida, pues va a ser más fácil de extraer, ¿no? Aquí problema, pues tengo que maquinar, ¿no? Todo el sobrante, por así decirlo. Entonces eso implica un gasto extra, pero me está ahorrando el que salgan piezas defectuosas. Y una pieza defectuosa, pues no solo es el costo del metal, ¿no? Sino es el costo de haberla fundido, haberla mantenido en el horno, haber hecho el tratamiento de metal líquido, em, haber esperado a que colara, gastar en los moldes, que los moldes también, pues hay que formarlos, hay que hacer la placa modelo, entonces el moldeo también cuesta. Entonces es un costo mucho más grande que el hecho de tener que maquinar al final algunas de las superficies, dependiendo de a qué herramientas tengamos acceso, ¿no? Pero sí costea, ¿no? Una pieza defectuosa no se va a poder recuperar. Una pieza con los ángulos de salida la podemos maquinar y dejarla perfectamente bien, ¿no? Además, a veces el ángulo de salida también nos sirve para que si hay algún defecto superficial, pues se quede ahí y entonces en el maquinado se va, ¿no? Em, ¿Qué ángulo de salida vamos a usar? Pues depende de la altura del modelo, ¿no? Los modelos más chiquitos usan ángulos más grandes, modelos más altos, pues van a usar un ángulo más pequeñito, ¿no? Porque al final con ese grado que tenemos, a lo mejor en un modelo chiquito, pues termina con un angulito chiquito, ¿no? Pero ese único grado en un modelo muy alto, pues sí representa una cantidad de metal ya considerable, ¿no? Hay que considerar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en ángulos muy grandes, pues simplemente tomamos la distancia en la parte superior y en la inferior la dejamos en cero y con eso nos queda, ¿no? Entonces, estos serían como los que usaríamos. ¿Tienen alguna duda de esta parte?
ángulo de salida, No, no, profe, todo claro. ¿todo claro? Entonces ya esto ya es como lo interesante de hacer las placas modelos. De hecho, pueden dedicarse a diseñar placas modelos. Es una parte en la fundición que se necesita y es un área de oportunidad, ¿no? Ahora, no es lo único que vamos a considerar cuando hagamos un modelo. Em, ¿Se acuerdan que la contracción metálica y además la contracción sólido-líquido, o líquido-sólido, más bien, es lo que genera los rechupes? Y eso lo contrarrestamos con el uso de alimentadores, ¿no? En el caso del uso de alimentadores, ahí pues es inevitable que haya esa contracción y pues la pieza en general va a tener esa contracción. Va a solidificar a cierta temperatura. Lo que el alimentador asegura es que a la temperatura a la cual solidifica, a la temperatura de sólidos, la pieza va a tener la forma que nosotros le dimos al molde. Pero ya después, toda la contracción que tenga el sólido, eso ya no lo va a arreglar el alimentador. Entonces, si queríamos una pieza que mida 225 y nuestra placa modelo la hacemos de 225, cuando esté a temperatura de fusión, pues sí va a tener esa dimensión, pero cuando esté a temperatura ambiente, pues va a estar más chiquita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que incrementar el tamaño para contrarrestar esa contracción, pero es solo la contracción del sólido. La del líquido y la de solidificación la toma en cuenta el alimentador. La del sólido es ya la que consideramos dentro de la placa modelo porque se va a seguir contrayendo. Hay un cambio en densidad con la temperatura. Entonces, esto también es muy importante, que nosotros sobredimensionemos el modelo para que tenga el tamaño que pues contrarreste ese fenómeno físico, ¿no? Aquí, por ejemplo, para una pieza de fundición gris, pues es 1%. Y en principio, pues van a decir, bueno, pasa de 80 a 81, pero hay piezas de precisión que nosotros sí necesitamos que tenga la medida exacta. No, hay piezas que no podemos permitirnos que tengan juego. Entonces hay que, sobre todo, por ejemplo, piezas de ingeniería, piezas de transporte, de herramientas. Entonces ahí necesitamos que esto no esté tomado en cuenta, ¿no? Entonces desde el modelo hay que calcular para que no tengamos problemas al momento de ya tener nuestra pieza final, ¿no? Pues ahí, en ese aspecto, pues tenemos aquí también porcentajes de contracción para los distintos materiales. Entonces, simplemente a las medidas que nosotros tengamos de la pieza, le sumamos ese porcentaje. Entonces, a 1%, 80 milímetros, pasan a ser 80,8. O sea, es muy poquito, puede parecer muy poquito, pero ese milímetro o casi un milímetro que se va a contraer, sí afecta a cómo se va a comportar. Entonces, hierro gris de 0,5 a 1,2. Es muy poquito el cambio en densidad. Hierro blanco de 1,2 a 2. Entonces, por ejemplo, aleaciones de aluminio también tienen poquita contracción. Bueno, el aluminio puro, pero las aleaciones tienen un poquito más, ¿no? Dependiendo de qué elementos de aleación tengan. Entonces, pues, ¿cuál considerarían? Consideren el promedio, en principio. eh, o si tienen ya la información de las densidades, pues se puede calcular este porcentaje de contracción, ¿no? Sería la diferencia de las densidades dividida entre la densidad final por 100. Y así ya nos quedaría cuál sería la contracción, ¿no? Específica de nuestra relación de intereses. Entonces, pues aquí los tenemos. Simplemente es esa parte. Entonces, dudas de contracción. No, no, profe. Ok. Ahora, ya finalmente, o bueno, dentro de los últimos cosas que tenemos que considerar es que puede haber un sobredimensionamiento debido al maquinado. Entonces, dentro de esta pieza que nosotros queremos, a veces, pues la superficie necesitamos que tenga un cierto acabado. Si no queremos que tenga el acabado de la arena, que deben haber visto, ¿no? En las piezas que vienen de fundición normalmente tienen un acabado muy característico. Y ustedes pueden verlo cuando las compran. Pueden reconocer cuando algo fue fundido, cuando algo fue hecho por
por conformado mecánico. Entonces, dentro de esas piezas de fundición, a veces no queremos que ese acabado que nos da la arena sea el acabado final que va a tener la pieza. Entonces va a haber un maquinado. Pues ese maquinado normalmente es muy pequeñito. Estamos hablando de lo mismo que esto, 1 milímetro, medio milímetro. Entonces hay que considerar eso. Le damos ese sobredimensionamiento. Entonces a la contracción todavía le agregamos medio milímetro de maquinado. ¿Ok? Simplemente es eso. Esta parte es cómo nosotros fabricamos modelos. Aquí, por ejemplo, si el molde va a tener pintura, también tenemos que considerar ese 0,2 milímetros que es la capa de pintura que le vamos a poner al molde, también lo tenemos que considerar. Entonces son varias cosas. Cada cosa que nosotros le agreguemos, maquinados, pinturas, la contracción, los ángulos de salida, van a cambiar las dimensiones del modelo y tenemos que calcularlo basándonos en ello. Ahora, a lo mejor se preguntan si en el sistema de colada también le metemos ángulos de salida. La respuesta es que no, no es necesario. En los corredores y las entradas y la bajada por sí sola ya tiene un cierto ángulo, esa no hay tanto problema, pero corredores y eso, pues no, normalmente no le ponemos ángulo de salida, no tiene tanto caso, ni tampoco consideramos la contracción, ni la pintura, ni, o sea, normalmente va a funcionar bien. No necesitamos que cumpla una cierta tolerancia dimensional. Ahí el corredor va a servir bien porque el sistema de colada trabaja cuando está líquido el material. Igual los alimentadores trabajan cuando el metal está líquido. Entonces no necesitamos que esas partes o lo que serían los retornos tengan esa tolerancia dimensional. Ellos van a trabajar cuando está fundido el metal, entonces no necesitamos considerar nada más. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna No, todo duda? bien, profe. No, ¿Todo profe, bien? todo bien. Ok, excelente. Entonces, lo que sigue, esto tiene que ver más con cómo hacemos para que un modelo funcione, ¿no? Pues lo primero es que tenemos que considerar la línea de partición. Yo quiero estas piezas, ¿no? Entonces estos son casos como muy específicos porque requieren que haya un hueco. Por ejemplo, aquí esto que no está ashurado es hueco. O por ejemplo, este que tiene un pequeño, un pequeño saliente, o este que tiene aquí una parte, que pudiera ser complicada de moldear, pues tenemos que saber cómo atacar esos problemas, ¿no? Entonces, lo primero es que seleccionemos bien la línea de partición. Si yo, por ejemplo, veo esto, ¿no? Y digo, bueno, pues pongo mi línea de partición aquí para que esta saliente pues, se pueda desmoldear. Lo que va a pasar es que la arena que queda en esta región, que está aquí, va a quedar atrapada. Entonces, yo no voy a poder desmoldear, ¿ok? Por ejemplo, este que tiene el hueco, dicen, ah, bueno, pues necesito este hueco, entonces que la mitad esté por arriba de la línea y la mitad por abajo. Pero entonces esta parte de aquí afuera ya quedaría arena atrapada, entonces desmoldear sería imposible. Si yo por el contrario digo, bueno, pues que quede aquí, en este lado, la línea de partición, pues este hueco quedaría inmerso en el molde, no lo podría yo desmoldear, ¿no? Entonces la línea de partición tiene que estar bien seleccionada para que yo pueda desmoldear. Eso es lo más importante, que yo pueda desmoldear lo que estoy, lo que estoy metiendo adentro de mi sistema, ¿no? La pieza que yo quiero, generar. Entonces vámonos por este caso, el tercero, que es el más sencillito. Entonces aquí queda como claro que para generar un tubo o un buje, pues lo ideal es que en el centro quede la línea de partición, ¿no? Querríamos que la mitad estuviera arriba y la mitad estuviera abajo. Si yo pusiera pues, la línea de partición acá abajo, meto esta placa modelo, que en este caso sería todo el buje, y pues no voy a poder desmoldear, va a quedar atrapada en la arena. Entonces lo ideal es que esté en medio, pero me falta un corazón. Entonces
yo voy a generar el modelo de esta forma, en donde voy a dejar un espacio dentro del molde al momento de moldear para colocar un corazón. Ujú. Entonces, para producir el corazón, yo necesito una caja de corazón, que sería como el negativo del molde de corazón, ¿no? Entonces, yo produzco este corazón que está aquí, lo voy a encajar dentro del modelo y entonces al momento de colar, pues voy a obtener la pieza que deseo. Entonces, aquí es importante, pues la línea de partición va a ir aquí, el sistema de colada vean cómo viene, ¿no? De este lado. De hecho, podríamos ponerlo un poquito más recto hacia acá, porque parece que está muy cerradito aquí, entonces a lo mejor aquí habría problema, ¿eh? De que no llene, que se solidifique y no vaya a llenar la pieza, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que calcularlo bien. Pero bueno, suponiendo que no tiene problema, ¿no? Entonces yo genero, este sería como el modelo visto lateralmente, o sea, yo primero hago el molde con esta forma, entonces con eso produciría pues esta pieza, ¿no? Pero para hacerle el hueco, pues aquí inserto el corazón va a ser un elemento sólido, por eso tiene que ser arena un poquito más resistente, porque si yo lo hiciera en arena en verde, pues no resistiría, ¿no? El hecho de estar ahí, colgando, ¿no? En medio del modelo, de hecho, cuando llegue el metal y le pegue, si es arena de molde en verde, lo más probable es que la erosione y entonces no voy a tener la forma que yo quiero. Por eso necesito que tenga mejores propiedades mecánicas para soportar tanto el flujo de metal fundido como el hecho de que pues va a estar suspendido realmente. Entonces meto aquí mi corazón y entonces cuando yo cuele pues voy a obtener pues mi buje, ¿no? Mi cilindrito. Entonces, ¿de ese alguna duda? No, profe, todo bien. Ay, perdón. Ok. Entonces, bueno, este es el caso como más clásico. Lo pueden encontrar en diversas partes de la literatura. Hay que, hay que considerarlo, ¿no? Este 4 también está más o menos sencillo, ¿no? Yo sé que si yo moldeo esto sólido, pues, ¿qué es lo que voy a obtener? Un semicírculo, ¿no? Entonces, si yo quisiera colarlo como un semicírculo y luego maquinarlo, pues me va a costar trabajo, ¿no? Porque por aquí, pues, tiene que entrar una fresa que genere primero el primer, semicírculo y luego de este lado, pues, estar maquinando esto, ¿no? Entonces, sería mucho trabajo. En fundición nos permitimos o nos da chance de generar formas mucho más complejas, pero para generar esas formas mucho más complejas, pues sí necesitamos elementos adicionales. En este caso, para hacer este huequito, el modelo, pues va a ser una hemisfera, ¿no? Así. Entonces yo lo que quiero es un hueco dentro. ¿Cómo hago el hueco? Pues es una hemisfera con un pequeño, sección cilíndrica, parece un honguito. Ujú. Entonces yo necesito este hueco adentro de mi esfera. Entonces lo que hago es hacer un corazón que tenga un saliente, que de hecho, si ven, tiene un ángulo de entrada para poder insertar bien. Y a mi modelo pues le agrego este saliente para que el corazón quede insertado ahí y de esa manera cuando yo cuele, pues genero esta forma, ¿no? Ya con el hueco interno y me ahorro todo el maquinado y me ahorro todo el metal que voy a estar desperdiciando cuando yo esté haciendo el maquinado, porque todo ese metal que es viruta, pues, o sea, se puede reciclar, pero no tiene sentido que yo lo gaste, ¿no? De esa manera. Entonces, vean aquí que, por ejemplo, este modelo tiene aquí una trampa de escoria. ¿No? Entonces, por aquí, pues va, y aquí abajo, esto es para, ya sea para meter inoculante o para atrapar la arena que pudiera llegar a erosionarse, ¿no? Entonces tiene las dos, ¿no? Para que la pieza pues salga más limpia, ¿no? Entonces la pieza tiene que estar bien posicionada en la línea de partición. Aquí, por ejemplo, cuando tienen la pieza por arriba de la línea de partición, tienen que tener un poquito de cuidado porque normalmente la escoria va a quedar en la parte de arriba, si llegara a haber algún arrastre.
Entonces aquí a lo mejor si no le pusieran esta trampa, aquí arriba tendríamos escoria, ¿no? Va a flotar y nos va a causar algún problema. Aquí, por ejemplo, la escoria quedaría aquí arribita, entonces no tenemos trampa, hay que tener cuidado de que nuestro sistema de colada pues tenga que no tenga escoria el metal cuando lo vaciamos, o aquí le podemos poner filtros refractarios que también sirven, es que serían como pedacitos de refractario que tienen hoyitos para que el metal pase por en medio, fluya por en medio y atrape cualquier inclusión, ¿no? Hay que tener cuidado cuando los uses porque se pueden tapar, entonces hay que tener pues algo de cuidado, pero también podrían servir, ¿no? Si vemos que vamos a tener el problema porque la pieza está por arriba de la línea de partición, que es lo más peligroso, entonces ahí sí necesitamos meter este artefacto, o bueno, este accesorio, más bien, el modelo. Si está por debajo, muchas veces por la escoria, pues queda aquí arribita, ¿no? Y la podemos maquinar. De hecho, podríamos considerar eso dentro de la tolerancia dimensional del modelo, ¿no? Que vamos a tener que hacer un maquinado superficial, que es esta parte de aquí, ¿no? Donde metemos el sobreespesor, porque pues hay escoria que se nos va a ir, ¿no? Entonces podríamos considerar eso dentro del maquinado. Pero pues, lo ideal es que salga limpia. En este caso, no queremos hacer maquinado, entonces lo metemos de este lado, está por arriba, llena mejor. Cuando está por arriba, llena un poco más suave que cuando está por abajo, porque cuando está por abajo, pues cae el metal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, va a caer el metal y puede llegar a erosionar esta parte. Aquí no va a pasar eso, ¿no? No va a erosionar, pero a cambio la escoria pues va a estar en la superficie, ¿no? Es como, tienen que pensar en muchas cuestiones cuando estén diseñando su modelo, ¿no? Entonces, realmente, pues este también es un poquito sencillo el cómo hacerlo, pero pues es un caso que pueden llegar a encontrarse y hay que saber cómo atacarlo, ¿no? ¿Las dudas de este último? ¿Dudas de alguna cosa? Ujú. Entonces vamos a ver el primer casito. Yo lo considero un poquito más complejo que estos dos, porque en este caso lo que tenemos es este saliente, ¿no? Que va a ser difícil de colocar la línea de partición. Pero lo que hacemos pues es colocarla en la parte de arriba, ¿no? De esa manera pues se puede desmoldear todo lo demás y lo único que nos va a importar es este pequeño saliente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que en el molde vamos a considerar, o en el modelo vamos a considerar que esta parte tiene que quedar inmersa, ¿no? En la pieza y tiene que salir. Si yo no le pongo esta sección que está aquí arriba, al momento de desmoldear, no voy a poder, ¿no? Porque esto va a estar cubierto de arena. Entonces, cuando yo intente sacarlo, la arena me va a estorbar. No va a poder generarse el molde. Entonces, tengo que meterle algo para que pueda yo sacar esa pieza, ¿no? El modelo del copia o del drag, dependiendo de dónde lo quiera poner. Aquí en este caso va a estar en la parte de abajo de la línea de partición. Y para rellenar este hueco, pues, lo que hacemos es hacer un corazón que pues va a estar sujeto. Entonces, por eso es importante que tenga este pequeñito extra para que el corazón pues quede sustentado sobre eso y no se vaya hasta el fondo, ¿no? Entonces no tiene exactamente la misma dimensión y bueno, ya como está suspendido el corazón, cuando entre el metal, pues va a llenar y nos va a quedar esta forma, ¿no? Entonces la caja de corazón pues simplemente es el negativo de esto. Aquí tiene trampa de escoria, tiene trampa de arena, no son exclusivos de cuando el molde tenga la pieza por arriba de la línea de partición, pero sí son necesarios en muchos casos. Aquí el problema principal que podrían enfrentarse es que cuando esté llenando erosione un poquito la parte de abajo, ¿no? Cae de altura bastante grande el metal. Pues a lo mejor y sí erosiona un poquillo, habría que considerar eso, pero si está bien cuidado todo, no debe haber problema, ¿no?
Em, y bueno, ya quedaría el molde. Este otro caso, pues es también un poquito complicado. Necesitamos que tenga este hueco. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a moldear por arriba. La línea de partición va a ser en esta zona. Y entonces aquí lo que hacemos es un corazón que básicamente encaje dentro del molde generando el hueco que nosotros necesitamos. Entonces generamos ese corazón. El modelo va a tener esa extensión que está teniendo el corazón para que al final nos quede ese huequito. Y pues al final dentro del modelo pues se va a ver de esta manera, ¿no? Entonces es relativamente sencillo. Aquí la bajada parece que está en la lateral, debe estar atrás. O sea, no puede bajar directamente el metal hacia el molde porque entonces sí generaría mucha erosión. Entonces debe estar del otro lado y pues nos está alimentando el metal lateralmente, ¿no? Desde el otro lado. Porque seguramente es porque aquí no hay suficiente espacio, ¿no? Para meter el sistema de colada, está muy cerca de lo que serían los bordes del modelo, aquí no puede estar porque aquí está el corazón, entonces aquí no puede alimentarse. Entonces lo pusimos lateralmente, se pone lateralmente y se puede alimentar sin problema, ¿no? Entonces, ¿alguna duda de el uso de corazones? Sí, profe, hay como un grosor mínimo en las paredes del molde que deba de tener la arena para que no, o para garantizar la calidad o la integridad del De este molde. lado, Sí, sí, o sea, hacia el justamente. borde. Sí, más o menos Sí, tienen que sí. ser 3 pulgadas. Ok, ok. No, no está normado o algo así. No hay normativa. Depende mucho de la cantidad de metal que vayas a colar, ¿no? Pero normalmente en una caja de moldeo tradicional, más o menos 3 pulgadas tiene que estar hacia los costados, ¿no? Y ya en piezas muy grandes, normalmente lo que se usa son fosos para generar los moldes, entonces ahí ya no hay tanto problema y está más controlado, pero sí, denle más o menos 3 pulgadas. Ok, Mínimo, profe. mínimo dos, pero sí necesitan una cierta cantidad para que no se vaya a romper. Pero Ok, no ok. hay norma como tal. Vale, gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? Pues bueno, esto ya nada más es lo final. Entonces el ángulo de salida pues incrementa la dimensión, la contracción incrementa la dimensión, maquinado incrementa, pintura del molde incrementa. Y si es pintura del modelo, aquí hay que tomarlo en negativo, ¿no? Eso es cuando el modelo va a estar pintado. Entonces eso reduce la dimensión, ¿no? Hay que considerarlo también. Este es cuando el molde es el que está pintado. Entonces ahí hacemos que sea más grande porque va a tener la capa de pintura adentro. Cuando el que está pintado es el modelo, la capa de pintura va a hacer que sea más grande el hueco. Entonces por eso aquí dice un signo negativo, ¿no? Hay que restarle esa capa de pintura. ¿Sí se entiende esa parte? Creo que sí, profe. Ok. Entonces, bueno, pues ahí está ya el último tema que teníamos que ver, que era modelos. Entonces vimos, alcanzamos a ver un poquito la teoría del sistema de colada y un poquito el sistema de modelos. Aquí, em, este es un manual para calcular el sistema de colada de otra forma. Y y es más o menos importante que también lo conozcan porque a veces se lo van a encontrar, ¿no? Que es usar nomogramas para calcular el sistema de colada. Y básicamente lo que tienen que hacer, pues es calcular dos cosas. Uno, la altura efectiva de vaciado y otro, el tiempo de llenado que ustedes necesitan. Entonces aquí está el cálculo del tiempo de llenado basado en reglas experimentales.
No está basado en lo que sería algo teórico, sino son observaciones que se han hecho durante mucho tiempo y en donde nosotros encontramos que para hierros grises, que eso ya lo habíamos visto en la clase anterior, el tiempo de llenado va a ser una constante, ¿m? Por la raíz cuadrada de la masa, ¿no? Pues con eso, pues nosotros obtenemos lo que sería un tiempo aproximado. Después, pues necesitamos considerar el peso, ujú, de lo que sería nuestra pieza y el espesor para... bueno, no, estas son diferentes formas de mantener el peso. Después el peso de la pieza, que debe estar aquí, nosotros lo vamos a usar para calcular esta R con ese tiempo de llenado, ¿no? Aquí pues tenemos varias formas de calcular la T, que depende de qué aleación estemos usando. Ujú. Pero pues son correlaciones empíricas. Simplemente tienen que considerar eso, que esto es totalmente empírico, no tiene un fundamento, son observaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, ¿no? Y aquí esta R pues sí considera la masa de la pieza, mm, y el tiempo que va a tardar en llenarse. Entonces estos metales ligeros pues entra el aluminio, entra el magnesio, ujú, le base magnesio, y pues nos permite calcular esta R. En este método lo que hacemos básicamente es calcular dos cosas, que es la altura efectiva de vaciado, que es esta, y calcular ese flujo, que es la R, ¿no? Y entonces vamos a hacer rectas que unan esta altura con la velocidad de llenado y así podemos calcular con esa recta que vamos a unir, por ejemplo, aquí, a decir esto, ¿no? Pues por ejemplo, si tuviéramos una altura de 200 y un rapidez de llenado de 1, pues entonces calcularíamos el área de los corredores, el área de de las entradas, el área superior de la bajada y el área inferior de la bajada, ¿no? Ahorita vemos un ejemplo, pero pues básicamente se trabaja así, ¿no? Entonces tenemos tanto nomograma para lesiones base aluminio como para hierros grises y aceros al carbono. Y entonces simplemente pues es otra forma, ¿no? Y es necesario pues que más o menos la veamos, ¿no? Entonces ahí pues tengo este ejemplito, ¿no? Que es una lesión base aluminio, ¿no? En donde está basado en este tipo de cálculo. Ajá. Y pues tenemos esta pieza, ¿no? Queremos hacerle un sistema de colada. Entonces aquí el espesor son 3 centímetros, la pieza mide 40 por 30 y 4 centímetros de espesor de cada lado. Entonces, lo que necesitamos saber para fabricar la pieza, pues es primero la calidad metalúrgica, en este caso va a ser baja, no nos interesa que tenga una calidad muy elevada el marco entonces empezamos sabiendo eso. Nuestro sistema de colada no necesita ser muy sofisticado para llenar la pieza. Tenemos la densidad del aluminio, 2,6 gramos sobre centímetro cúbico. Tenemos las dimensiones de la caja de moldeo. Entonces aquí es importante pues que calculemos cuántas piezas nos van a caber. Pues nuestra caja mide 70 por 40 por 15. Viéndola con esas dimensiones, para este marquito no me van a caber dos piezas, porque tanto de un lado como del otro todavía tendría que meter el sistema de colada. Y entonces estos centímetros pues ya son muy cortos para meter dos veces el lado de 40. Podría meter dos veces el de 30, pero entonces me sobrarían solo 10 centímetros. Pues si yo meto 5 centímetros de este lado y 5 centímetros del otro, pues ya llené, ¿no? Entonces una de las piezas quedaría básicamente al borde. Pues viendo eso, pues no podemos meter más de una, ¿no? Hay que tenerlo en consideración, una sola pieza. Em, el moldeo va a ser horizontal, eso también es importante.
Y entonces, siendo horizontal, pues nuestra línea de partición pues va a estar sobre la horizontal, ¿no? Hay que colocar la pieza adecuadamente. Desde el momento, pues no vamos a colocar alimentadores, ¿no? Y eso es congruente con el hecho de que la calidad metalúrgica vaya a ser baja. ¿Qué problemas va a tener la pieza cuando nosotros la colemos? Una es que va a tener rechupes forzosamente. ¿Se acuerdan de la regla de uniones? ¿El criterio de uniones? Entonces siempre tenemos que procurar que las caídas sean tan pequeñas como sea posible, ¿no? Las caídas del material. Del O metal, la- sí. Sí, Ajá, sí, sí. Necesitamos que no caiga de muy alto, sí. Sí, eso es muy importante para evitar la erosión. vale, vale. Entre más alta sea, más energía, pues, potencial va a tener, más fácil va a ser que se erosione el molde y entonces vamos a tener un problema. Depende de la calidad que estén buscando. Y hay veces que es inevitable, ¿no? No podemos, como meter la entrada de metal muy abajo, pero en medida de lo posible, si no queremos que caiga desde muy alto, porque después eso nos va a pedir, provocar arrastre de arena, nos va a provocar que la forma final de la pieza ya no vaya a ser la que deseamos y nos va a provocar que a lo mejor tengamos que hacer un maquinado para quitar esa superficie que va a tener como la arena arrastrada. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dependiendo de la calidad, les digo, muchas veces la calidad es baja, la podemos dejar así, nada más quitarle como la parte que se ve afectada y pues así la mandamos, ¿no? Entonces en este marquito pues la calidad va a ser baja. Entonces si ahorita aquí dice que no le vamos a poner alimentadores, ¿no? Ahorita hacemos el ejemplo, le ponemos alguno, o hacemos el cálculo. Para empezar, ¿qué criterio usarían para saber si va a haber alimentadores o no? Si tuvieran que calcular alimentadores, ¿dónde los pondrían? ¿Cuál sería el primer criterio? ¿Cómo se calculan los alimentadores de una pieza? Pues la metodología dice que primero identifiquemos línea de partición. Aquí ya está, línea de partición. Luego dice que apliquemos el criterio de qué? De uniones. Primero el criterio de uniones. Aquí hay uniones en este marco. Hay uniones, ¿no? Son uniones en L. Ok, aquí hay L. Que hay otra L, que hay otra L, que hay otra L. Y el criterio de uniones nos decía que había una relación en la cual, dependiendo del espesor de este y este, iba a haber un punto caliente, una aleta de enfriamiento o un punto neutro. Si es el punto neutro, vamos a regirnos por los módulos de solidificación. Si es un punto caliente, forzosamente va a haber un alimentador. Y si es una aleta de enfriamiento, la sección más delgada se va a solidificar inmediatamente. Por lo tanto, ahí no va a haber alimentador, va a servir como un sólido, por así decirlo, como un chiller. Entonces va a generar un enfriamiento súbito y entonces eso va a impedir que haya rechupe en esa región, ¿no? En este caso, mide lo mismo el espesor de este lado y el de este lado. Eso quiere decir que E1 sobre E2 es igual a 1. En una unión en L,
Punto caliente, punto neutro, punto frío. ¿Qué es? O aleta de enfriamiento. Punto caliente, punto neutro o aleta de enfriamiento. ¿Cómo sería? Pues es un punto caliente. Cuando es el mismo, es un punto caliente, entonces va a haber saturación térmica. Eso quiere decir que aquí va a disipar calor hacia este lado, aquí va a disipar calor hacia este lado, y eso va a provocar que pues en este punto haya mucho calor acumulado. O sea, se va a transferir mucho calor del metal hacia la arena. Entonces eso va a hacer que esta arena esté caliente, que se eleve su temperatura. Al estar elevada la temperatura va a hacer que el enfriamiento o la solidificación de esta parte pues sea más lenta. Va a ser lo último en solidificar. Entonces aquí va a generar un rechupe. ¿M? Necesitamos un alimentador en cada esquina al menos. Entonces ya como tenemos criterio de uniones, no vamos a usar módulos de solidificación porque ya identificamos que va a haber alimentador en cada una de las esquinas. ¿Qué es lo que sí tenemos que considerar? ¿Cuál es el concepto de distancia de alimentación? ¿Se acuerdan? Entonces, bueno, la distancia de alimentación tiene que ver con que de mi alimentador que está aquí, que es lo último que va a solidificar, porque yo así lo calculo para que sea lo último que vaya a solidificar, pues va a haber un recorrido del metal, ¿no? Hacia lo que serían, pues pues la pieza, ¿no? O sea, va a haber un recorrido, el metal va a partir del alimentador y se va a ir vaciando hacia lo que sería la pieza. Entonces ese alimentador pues tenía que cumplir varias reglas, ¿no? Lo primero, ser abierto a la atmósfera, ir por arriba de la línea de partición, eh, que siempre esté por arriba de la altura máxima de la pieza y que sea lo último que va a solidificar, ¿no? El módulo de solidificación más grande tiene que tenerlo el alimentador. Entonces va a fluir el metal hacia la pieza y entonces ese metal pues tiene una distancia máxima que puede recorrer antes de que se solidifique la pieza y ya no pueda seguir su camino. Entonces, eso pues nos da el concepto de distancia de alimentación efectiva. Entonces, alrededor de la alimentación, del alimentador hay como un radio de acción en el cual el alimentador va a ser eficiente. En este caso, siendo un aluminio, la distancia de alimentación pues va a depender pues de la fluidez, va a depender del tipo de aleación, va a depender del sobrecalentamiento que le demos. Pues depende de varias cuestiones. El hecho es que tenemos que ver si esa distancia de alimentación va a ser suficiente para que este alimentador que esté aquí y que va a alimentar 30 centímetros y 40 centímetros de distancia, pues sea suficiente. En realidad no alimenta 30, ¿no? Porque tenemos uno aquí y uno aquí. Entonces este debería alimentar 15 hasta la mitad y 20 hasta la mitad. Entonces si mi distancia de alimentación es de 20, ya la hice, ¿no? Con un solo alimentador en cada esquina, yo ya alimentaría la pieza. Entonces ya no tendría problemas, ¿no? Si mi distancia de alimentación es menos de 20, digamos 15, pues a lo mejor de este lado no tengo problemas, ¿no? Porque este de aquí alimenta 15 para acá, hasta la mitad, y este de aquí alimenta 15 para acá, hasta la mitad, y entonces aquí pues va a estar alimentadito, no va a haber rechupe. Pero aquí alimenta 15, y entonces estos 10 centímetros que están en medio, lo que pasa es que van a solidificar y van a impedir que el metal fluya llenando ese hueco. Entonces vamos a tener un rechupe ahí porque ahí ya el alimentador no tiene efecto. Entonces aquí va a salir un rechupito y aquí de este lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues meter un alimentador chiquito aquí. Sale en ambos lados. Eso va a depender de la distancia de alimentación. Entonces ya con eso, pues más o menos deberían darse una idea de qué problema vamos a tener, ¿no? Como no lleva alimentadores,
aquí, pues vamos a tener rechupes aquí, 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 aquí y probablemente vamos a tener rechupes sobre esta cara en medio, ¿no? Pues vamos a tener problemas de alimentación, ¿no? La otra cosa, como es calidad baja, seguramente al sistema de colada no le vamos a agregar accesorios, no vamos a agregar ni filtros cerámicos, ni vamos a agregar trampas de escoria, ni trampas de arena, ni colchones, ni a la cortina de colada, a lo mejor ni la agregamos y vaciamos directamente en la bajada. Entonces, todo eso, pues va a hacer que, pues vaya a haber arrastre de arena, probablemente vaya a haber arrastre de escoria. Entonces, la superficie de mi marquito, muy probablemente, la parte superior, la parte que está en la línea de partición, pues va a estar llenita de escoria. Y a lo mejor la parte de abajo, pues va a estar llenita de arena. Ahora, como es calidad baja, muy probablemente al cliente no le interese que salga así, lo va a usar para algo en lo cual pues no tiene que tener las mejores propiedades mecánicas, no tiene que tener un acabado perfecto y pues el hecho de que haya rechupes no le va a afectar al funcionamiento. Entonces en ese caso sí lo podemos usar de esa manera, pero pues tenemos que considerar que va a haber esos defectos. Entonces nosotros cumplimos avisando que va a pasar eso y ya pues ellos deciden si nos pagan la calidad baja o le invierten un poquito más de dinero y pues metemos alimentadores, metemos sistema de colada más eficiente y entonces ya va incrementándose el costo de nuestra pieza porque vamos a generar más retornos, vamos a hacer cálculos de ingeniería que también eso cuesta. Vamos a usar camisas refractarias, a lo mejor para los alimentadores, vamos a usar pues a lo mejor pintura, a lo mejor el molde pues va a ser más complejo porque tenemos que agregarle las trampas, tenemos que agregar, pues todo eso pues incrementa costo, ¿no? Entonces vamos a ver, este ejemplo está hecho para pues el cálculo más sencillo, pero pues sí tienen que retomar su estudio de alimentadores, ¿sale muchachos? De esto hasta aquí, ¿alguna duda? Sí, profe, ¿la distancia de alimentación depende del tamaño de los alimentadores? Eh, no, depende más de qué tan rápido vaya a solidificar y cuánta fluidez tenga el metal. No es tanto del tamaño del alimentador, sino más bien de esa fluidez que vayamos a tener. Entonces, si solidifica muy rápido la aleación, la distancia de alimentación va a ser baja. O si es muy viscosa, pues va a ser baja. Si es una aleación que es muy fluida, o que tarda mucho en solidificar, pues va a ser mayor la distancia de alimentación. Ok, ok, profe, gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? Entonces, bueno, pues criterio de uniones, acuérdense, es lo primero que tienen que ver, luego módulos de solidificación y luego ya distancias de alimentación, para que lo tengan en mente, ¿no? Y de esa manera, pues podemos asegurar que nuestra pieza esté bien alimentada. Aquí no lo vamos a poner, pero se podría hacer, ¿no? Entonces ahora, lo que sigue es que pues, necesitamos la masa de la pieza para saber cuál es el flujo que vamos a alimentar. Entonces aquí calcular el volumen pues es relativamente sencillo, ¿no? Calculamos el volumen de lo que sería la pieza completa y pues le restamos el rectángulo en el medio, ¿no? De esa manera pues tenemos solo el volumen de nuestra pieza, ¿no? Entonces mide 40 por 30 por 3 centímetros menos lo que tendría interno, que como mide 4 centímetros de este lado y 4 de este, entonces esto de aquí a acá mide 22 y esto de aquí a acá mide 32, ¿no? Entonces 32 por 22 por 3 pues sería lo de adentro. Y entonces, pues nuestro marquito tiene 3600 centímetros cúbicos menos 2112 centímetros cúbicos, lo cual nos da 1488 centímetros cúbicos como volumen. ¿Cuál va a ser la densidad? Pues va a ser la del aluminio. La del aluminio que damos 2,6 gramos sobre centímetro cúbico. Es la del aluminio líquido. Ujú. eh, que es en donde se va a llenar, ¿no? Y entonces, pues vamos a tener 1488 centímetros por los 2,6 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces vamos a tener 3868,8 gramos, casi 4 kilogramos pesa la pieza, ¿no?
Ahora, como queremos un sistema que tenga calidad baja, pues lo ideal es que solo tengamos una bajada, un corredor y una entrada. Entonces aquí está como estimado, ¿no? Simplemente pues tenemos la bajada, una, corredor, uno, entrada, uno. Por aquí entra el metal, va a llenar, seguramente vaya a haber un gradiente y vaya a ser problemático que llene completo. Nuevamente, pues depende de la calidad que nosotros queramos. Como todo el flujo de la bajada entra por una sola entrada, muy probablemente erosione esta parte, ¿no? O sea, también es un problema que va a tener la pieza. Nos están pagando por lo mínimo. No importa, les entregamos lo mínimo. Entonces vamos a tener arrastre aquí. Aquí a lo mejor hasta hay un gradiente, ¿no? De tamaño de grano. Entonces aquí, ¿qué es lo último que va a solidificar? A lo mejor el grano es muy grande, esto que está pues bien alejado de la bajada y la entrada, pues seguramente va a solidificar pues rápido, ¿no? Porque va a estar frío el metal ya para cuando recorra toda esta distancia. Entonces, por aquí probablemente pues el grano sea chiquito, ¿no? Y aquí grano. Son cuestiones que tienen que ir pensando. Ya en este punto, pues con todo lo que han visto en la carrera, pues son cosas que ya tienen que ir pues visualizando, ¿no? Cómo afecta cada cosa, cada cuestión, lo que es mi producto final, ¿no? Ya esta materia, pues el objetivo es eso, que ustedes tengan el producto final, ¿no? Y entonces aquí viene, pues la parte importante, ¿no? Que es aquí dentro de este apuntito, que es el que estamos aplicando, este sistema pues es que tenemos que calcular la R. Aquí, pues calculábamos la T, pero la T es para hierros, para aceros, para cobre. Y dice aquí que el rate o la rapidez de vaciado, en el caso de metales ligeros como es el aluminio, es el que tenemos aquí de ejemplo, pues lo vamos a hacer con esta expresión de aquí, que es una B por la raíz cuadrada de la masa de la pieza. Entonces, por eso calculamos la masa de la pieza y esa B depende de el espesor que tengamos de la pieza. Espérenme un segundo. Ahí está, perdón, ¿eh? Entonces, este espesor es el espesor crítico, ¿no? Aquí el espesor crítico, pues son entre los 3 centímetros que va a tener de aquí a acá. Es donde está, ¿cómo decirlo? Donde más rápido va a solidificar es en esta dirección. Entonces ese va a ser el espesor que yo considere. Es como el que tengo que cuidar. O sea, esta rapidez de vaciado que depende del espesor de la pieza es porque si la pieza es más o menos gruesa, yo tengo más tiempo para colar, porque no va a solidificar inmediatamente. Pero cuando la pieza es delgadita, yo tengo poco tiempo. O sea, tengo que colar rápido porque si no, se me solidifica y no va a llenar. Entonces tengo que, esa B, pues por eso está de esa manera, ¿no? Si ven, para espesores grandes, pues se va acercando más a 0,5, para espesores chiquitos es más cercano a 1. Eso quiere decir que esa rapidez para un espesor pequeño, pues es más grande porque pues esto sería pues casi la raíz cuadrada de W, ¿no? Pero para un espesor chiquito, pues está considerando la mitad de la raíz cuadrada de esa masa, entonces tengo más tiempo para que llene. Ujú. Entonces, bueno, en este caso, pues la B. Este es 0,47, no, debería ser uno. Debería ser uno, este está mal, ¿eh? Debería ser uno, porque es por debajo de 3 milímetros. Vamos a corregirlo, pues, nada más. Entonces esto debería ser uno, 0,99 más bien. Y entonces aquí, sí, mejor, para que no haya errores, ¿no? Entonces aquí, esto de aquí
El apunte tiene añísimos, entonces no. Entonces ese 0,99 por la potencia de 3,8688 a la unidad. Pues esto debería ser, en este caso, calidad baja, 1,9473 kilogramos por segundo. O sea, tiene que entrar rápido el metal, ¿no? Entonces así el tiempo de llenado pues sería la masa de la pieza entre esa rapidez de llenado, que es lo que queremos vaciar. Pues 1,9473, 3,8688. Entonces este entre este debería darnos casi 2. Pues tenemos 2 segundos para vaciar antes de que se nos solidifique, ¿no? 1,9868. ¿Ok? Pues ahí está. Pues ahora ya con este tiempo de llenado y esta rapidez, que lo llamamos la rapidez promedio, ¿no? Que es este de aquí, la rapidez promedio, que es una constante por no, por ay, ¿cómo se llama? Una constante que depende del tipo de aleación, que va a ser uno, y el coeficiente de descarga, que el coeficiente de descarga es 0,85 para un sistema de colada relativamente sencillo. Ese coeficiente de descarga, acuérdense que tiene que ver con esto, con qué tan complejo es el sistema. Creo que venía en individual, ¿no? Entonces, no, más abajo, más arriba. No se venía aquí, a ver, déjenme ver dónde está el coeficiente de descarga. Lo habíamos puesto. Aquí está. Entonces, el coeficiente de descarga depende de qué tan complejo es el sistema. Pues un sistema sencillito, pues 0,85. Un sistema más complejo, 0,45, ¿no? Sería como los extremos. Entonces, aquí mi coeficiente de descarga es 0,85 y esta rapidez de llenado es 1,9473. Pues la rapidez de llenado promedio sería 1,94 entre 0,85. Entonces va a medir 2,2909. Ahí está, ¿no? Entonces esta sería el promedio. Esta sería la que tenemos, ¿no? Entonces aquí está la velocidad del flujo para lesiones de aluminio. Esa tiene que ver con... No, con eso, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, para aluminio, pues más o menos 250 milímetros por segundo. Para hierros, pues depende, ¿no? Del tipo de hierro, ¿no? Entonces, aquí ya la tenemos dentro del nomograma y pues, entonces aquí ya está. Ahora calculamos la cabeza metalostática efectiva, ¿no? Que va a ser la altura de la bajada, que aquí en la caja, pues son 15 centímetros. Ujú. Que son 150 milímetros, menos 0,5 por la altura desde la superficie hacia la bajada, o sea, lo que sobresale, y la profundidad, ¿no? H2 es la profundidad. Ese viene aquí, no me acuerdo si es esta.
No, no es esta, debe ser esta ecuación. Sí es esta, ¿no? A ver, para aluminios. Por aquí la tenemos. Déjenme ver, ¿no? Mm, mm, viene acá, no veo. Pero bueno, esa es la expresión, ¿no? Para sacar la altura específica. Ah, no, no, no. Debe ser esta. Sí, miren, es la altura menos la parte superior entre la parte inferior. Esta es para este hierro gris. Pues hay una expresión similar para aluminio, pero no sé si viene aquí en la gráfica, pero es esta, ¿no? Entonces, para aluminio es esta, ¿no? Es la parte que va de la línea de partición hacia la bajada, que en este caso, como no sobresale nada, pues es cero. Y la H2 es la parte que está por debajo. Que aquí está, ¿no? Escrito. H1 es el espesor sobre la línea de partición y H2 es el espesor de la pieza, ¿no? Y ya está. Ahora, ya tenemos esta parte. Entonces déjenme. Y voy a meter otra vez el nomograma y vamos a ver cómo se usa. Porque estaba mal calculado. Algunas cuestiones de la rapidez de vaciado. Entonces, este es el nomograma para aluminio. Déjenme lo copio. Aquí está. A ver, déjenme. No. Este. Ahí está. Entonces aquí ya tengo mi nomograma, ¿no? ¿Cómo uso el nomograma? Pues lo primero es que necesito saber cuál es la altura efectiva. La altura efectiva ya la calculé. Es este HP. Va a valer 150. Entonces esto va a ser, va a controlar, por decir así, el flujo, ¿no? Qué tan rápido llega hacia la pesa. Y luego necesito cuál es el flujo de llenado promedio, ¿ok? En nuestro caso, ese flujo es prácticamente 2.3. Lo que voy a hacer es que voy a meter una línea para usar el nomograma que cruce por una altura de 150 y el flujo de llenado promedio, este es 2.5, el nuestro es 2.3, entonces estaría más o menos por aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, estas van a ser las áreas que yo voy a considerar que va a tener mi sistema de colada. Entonces, área superior de la bajada, un poquito más de 930 más o menos. Área inferior de la bajada, más o menos 600. Área de los corredores, más o menos 2000. Y área de las entradas, 4000 milímetros cuadrados, ¿no? Todas están en milímetros cuadrados. Entonces, área superior de la bajada, aquí, ok, 600, ¿no? Pues son 6 centímetros. No, área inferior son 6. Área superior, en este caso, son 900. Son 9. Área de los corredores, son 2000 más o menos, o 20 centímetros cuadrados.
Y área inferior y área de las entradas son como 4.000, ¿no? Pues a ver, ¿este es presurizado o no presurizado? No presurizado, ¿sí? No, Es, además, es no presurizado. Está creciendo, ¿no? El área. Entonces eso quiere sí. decir que cada vez vamos a tener menos presión dentro de lo que sería el sistema de colada, que acuérdense son una serie de ductos. Simplemente pues son ductos que están hechos en arena, ¿no? Entonces no presurizado, ¿no? Entonces ya pues simplemente hay que calcular con pues las relaciones geométricas, sabiendo que el área de un círculo pues es pi por diámetro sobre 2 al cuadrado, pues vamos sustituyendo para obtener los diámetros, ¿no? Entonces en este caso no eran 6 centímetros, es el área superior era 9, ¿no? El área inferior son 6, 6. Para los corredores, pues el área es por D, que es pues lo que sería la parte, viene aquí, no, mm, no viene más abajo entonces, dentro del apunte. Aquí está, ¿no? Entonces, no, pero este es para expansión. Entonces aquí está, ¿no? E va a ser este lado, D va a ser este lado, para una aleación ligera. Entonces, ay, ajá. Entonces sobre D, el área va a ser 2D cuadrada. Entonces simplemente pues tenemos el área. En este caso van a ser 20 centímetros cuadrados para sacar cuánto vale D y cuánto vale E, ¿no? Ahorita los calculamos. Y finalmente para la entrada es de este lado, aquí está, pues es este, ¿no? 3 veces X. Y entonces aquí debería estar así, ¿no? E igual a D, E por D, el área es igual a E por D y E va a ser 3 veces D, ¿no? Entonces la entrada pues viene por esta fórmula su área. Entonces en este caso eran 40 y entonces podemos calcular por las dimensiones. Pues a ver, eh, 9. Mm, ¿Cuánto les da a este? Aquí. 3.38. Ok, ese es el área superior, Ah, el diámetro superior. Diámetro inferior, 2.76. ok, 2,76. Ahora, el D, 20 entre 2. Wait. es 20 entre 2 y luego raíz cuadrada. Pues raíz cuadrada de 10. 2.15. A ver, revísenme ahí esa.
debería dar como 3, ¿no? 1, 2.23. Ah, no, Ah, sí, 20, 20 sobre 316. 2. Sí, 20 sobre 2. Sí, 3.16, ¿no? Sí, sí, sí. 3.16. Ok. Ahora este. Bueno, si quieren este primero, sería 3.16 por 2. Serían 6.32, ¿no? Mm. Y ahora en la entrada, 2.65, ¿no? Ajá, 651. Y luego ese por 3. 319.5, ¿no? Este de Digo, aquí, 9. 9. 9, Ah, 9. ah. 9.195. Sí, según yo, pero luego compruebo. Ok. No, sería como 10. No hay que revisarlo. Sí, es más de 10. 19.95, ¿no? Oh, 19, no, es muy, muy grande. Es 3 por 3.65. No, es 10.95. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ese sí. 10.95. Sí. Excelente. Y ya tenemos pues nuestras dimensiones, ¿no? Entonces en este caso pues no vamos a poner accesorios porque la calidad es baja. Y pues simplemente pues ponemos, ¿no? Nuestro sistema de colada. Se vería más o menos así, ¿no? Ya con las dimensiones. Bueno, estas eran las dimensiones anteriores, ¿no? Pero algo así se vería. ¿Sale? Entonces tendríamos esto de este lado. ¿Ok? ¿Dudas de esta parte? No, profe. ¿No? Pues les voy a subir el apunte y les voy a subir el archivo. ¿Sale? No es necesario que se calcule en el sistema de cola con este sistema. Pueden calcularlo con lo que viene en la presentación. O sea, que me parece que en la presentación viene para cobres y hierros, ¿no? Entonces el de aluminio sería más cercano a un cálculo para cobre que para un cálculo para hierro, pero pues mejor si es aluminio es en el nomograma. Em, Porque este sí está hecho específicamente para aluminio. Igual, si quieren usar para hierros grises y aceros este de nomograma de acá, pues nada más la diferencia principal es que cómo se calcula la RA, ¿no? O la R, Sí. ¿ok? Pues nada más aquí pues tienen que calcular el tiempo de vaciado, calculan la R, calculan el RA y pues ya de esa manera ya lo tienen, ¿no? Entonces miren, hierros grises y hierros maleables, la K es una unidad, entonces para el aluminio pues también la consideramos así. Eh, pues bueno, muchachos, entonces con esto, pues prácticamente terminamos el curso. No vimos muchos ejemplos, no acabamos de ver muchos temas. Pues ya esto último, en 2 sesiones, pues acabamos de ver básicamente 2 temas, y más o menos vimos cómo se calculaban. El examen, pues va a ser considerando eso, ¿no? Va a ser relativamente sencillo. No les voy a poner un examen muy complicado, lo que sí es que pues sí van a tener que dibujar bastante, porque ya vieron que estos últimos temas pues ya tienen que ver con dimensiones, ¿no? Tanto los alimentadores es calcular dimensiones, como el sistema de calada es calcular dimensiones, como por ejemplo, tanto los modelos es calcular dimensiones, ajá. Entonces yo no va a ser más teórico, no, o sea, sí les voy a hacer que calculen dimensiones, ¿no?
Entonces, va a ser va a ser de cálculo el examen, va a ser un problema porque yo necesito que ustedes sepan hacer esto para considerar que pues conocen lo mínimo para poder pasar al siguiente o para ser libres, ¿no? En la vida laboral y pues no necesitar ayuda, ¿no? Pues si se van a fundición, ¿no? Entonces es una materia terminal, es una materia en la que ustedes pues tienen que echarle un poquito más de ganas. Entonces el examen no va a ser tan complicado porque no les voy a poner una pieza muy difícil, les voy a poner una pieza pues relativamente sencilla, ¿no? Piensen en una pieza como de como de este calibre, ¿no? O sea, un marquito, una barra, o sea, donde puedan aplicar criterio de uniones, donde puedan aplicar, pues, distancia de alimentación, donde puedan, aplicar módulos de solidificación, algo no tan complicado, donde el sistema de colada, pues, a lo mejor les pido una calidad media, ¿no? Para que tenga dos entradas en lugar de una sola. Este, cosillas así sencillas que no les cuesten mucho trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo de una pieza que no está muy complicada, ¿no? Que sería pues, como la basecita de una mesa, ¿no? Entonces aquí pues pueden también aplicar criterio de uniones, tienen aquí unas Ls, que otras Ls, tienen simetría, entonces pues realmente solo calculan para la mitad, ¿no? Pueden calcular módulos de solidificación, aquí hay una unión en T, por ejemplo. Entonces algo así, ¿no? No van a ser una pieza muy complicada, va a ser una pieza relativamente sencilla. Yo voy a estar ahí, entonces les voy a apoyar porque yo sé que pues, no vimos muchos ejemplos. Entonces cualquier duda, pues me preguntan ese día, ¿no? Conforme lo vayan trabajando para que vayamos sacándolo adelante, ¿sale? Entonces, les voy a subir este apunte, nomás le voy a poner aquí lo de arriba, el y les voy a subir esta parte, ¿no? Para que también la descarguen. Es cómo calcular diseño de sistemas de colada. Así en inglés, así lo van a encontrar, ¿no? El sistema de colada se va a llamar así. ¿Ok? Gating System. Sí, profe. ¿Ok? Este, mm, y pues nada más, muchachos. ¿Alguna duda, algo más que tengan antes de irnos? De mi parte, no, profe. Miren, pueden No es traerlo. necesario el formulario, ¿verdad, profe? No es necesario que hagan formulario, pues pueden sacar lo que quieran, ¿no? De todas maneras, pues vamos a ver cómo sale. ¿Sale? Vale, gracias. Vale. Sí, muy bien, profe. Muchas gracias. Ok, entonces pues nos estamos viendo, muchachos. Un placer darles clase a los que no a los que no los vea. Creo que los voy a ver a todos porque todos tienen que ir a final. Pero bueno, espero que al menos les haya aportado algo, su formación y pues nos vemos. ¿Sale? Sí, profe, muchas gracias. Nos vemos el martes. El martes. Sí. Muy bien. Gracias, Hasta profe. Hasta luego. luego. Gracias, profe. Hasta El luego. martes, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Las secciones se entregan sábado. ¿A qué hora? Va hasta las 12 de la noche, a la hora que quieran. De todas maneras les voy a calificar seguramente hasta el martes. No se preocupen. Mm, no te preocupes, está bien. Nos vemos. Yo también ando malo, entonces sí sé qué se siente. Entonces nos vemos. ¿Sale? Paro la grabación.